검사님! Empezamos conociendo a Lee Mi-jin, una aspirante a funcionaria pública que estudia hasta la medianoche todos los días para aprobar sus exámenes. Aunque constantemente obtiene las mejores notas en los exámenes escritos, suspende repetidamente las entrevistas, a menudo aparentemente debido a su edad. Después de reprobar la entrevista por 8ª vez, regresa con su familia, quienes se alegran de su éxito debido a un malentendido que involucra a una candidata seleccionada con el mismo nombre. Devastada por su situación, Mi-jin conoce a un hombre que le había dado su tarjeta de presentación y le explica que puede ayudarla con su selección a través de un proceso de referencia. Ella le entrega su libreta de ahorros junto con los documentos, pero interviene un extraño que identifica al hombre como un estafador. Mientras el estafador corre para salvar su vida con el extraño pisándole los talones y Mi-jin gritando «Dame mi dinero», finalmente lo arrestan. El extraño ayuda a Mi-jin a llegar a la comisaría. Aquí se revela que Mi-jin había usado los fondos de emergencia de su familia para pagarle al estafador y no puede recuperar el dinero de inmediato ya que fue transferido a una cuenta descartada. Confiesa además que le había dado al hombre su libreta de ahorros y el agente le informa que si esto termina relacionado con un caso de phishing, la víctima puede convertirse en perpetrador en un abrir y cerrar de ojos. Y es así como se encuentra en un doble problema. En otra parte, descubrimos que el extraño es Gyo Ji-un, un fiscal perfeccionista, quien descubre que mientras ayudaba a Mi-jin, sus documentos fueron intercambiados y ahora tiene su currículum en lugar de su expediente. Llama a Mi-jin, pero ella lo confunde con otro estafador y termina bendiciéndolo con maldiciones innovadoras antes de bloquear su número. Después de llegar a casa, Mi-jin se encuentra con un gato aparentemente mágico. Le da un poco de leche y le dice: «Te pareces a un gato que conozco. En lugar de un buscador de empleo en quiebra como yo, asegúrate de encontrar un propietario rico al que le paguen bien y te alimente con buena comida orgánica», dice. Con esto, regresa a su habitación, quema todo su material de estudio y bebe hasta caer mientras recuerda el tiempo que perdió estudiando duro para el examen, solo para terminar arruinada y sin trabajo. Mientras bebe, el gato mágico salta a un pozo y Mi-jin lo sigue para salvarlo. El tiempo se detiene y retrocede. Al día siguiente, Mi-jin se despierta en el cuerpo de una mujer de 50 años. Su familia obviamente no puede reconocerla y la echa de la casa mientras la policía la detiene. Mientras la anciana dice ser Mi-jin, concluyen que ella es mentalmente inestable y Mi-jin logra escapar con el oficial siguiéndola. Mientras intenta esconderse de él, el sol se pone y ella regresa a su propio cuerpo. Regresa a casa y concluye que el sol podría tener algo que ver con su repentina transformación. Al día siguiente, a pesar de todos sus esfuerzos, se transforma una vez más, esta vez encerrándose para que no la persigan por las calles. Sintiendo así que el gato tiene algo que ver con la absurda situación, sale a hurtadillas y visita la clínica veterinaria donde había corrido después de que el gato cayera al pozo. Pero cuando llega, descubre que el gato se había escapado. Mientras tanto, el gato mágico aparece en una habitación con un cartel de una persona desaparecida llamada Lim Sun. Al día siguiente, mientras Ji-young lucha en un caso contra la celebridad Kwon, descubrimos que mientras hace su trabajo, se transforma en un perfeccionista irritable y ágil. Mientras tanto, Mi-jin visita una clínica de cirugía plástica e incluso a un chamán para deshacer el hechizo lanzado sobre ella pero sin éxito. Es entonces cuando se topa con un puesto de servicio público para personas mayores y se presenta a la entrevista donde no solo aprueba, sino que sobresale por sus niveles de energía propios de una persona de unos 20 años. Es así como finalmente consigue un trabajo cuando Ji-young es transferido a su ciudad donde busca un caso de una persona desaparecida. Luego vemos como Mi-jin sueña con un gato similar al que solía tener su tía Lim Sun. Mientras Mi-jin visita el ático,
encuentra un cartel de persona desaparecida de su tía, que revela que su tía desapareció hace años y que su madre había hecho todo lo que estaba en su poder para buscarla, pero fue en vano. Más tarde Mi-jin sale temprano para ir a su trabajo en la oficina del fiscal, donde trabaja como señora de la limpieza. Mientras disfruta de su juerga de limpieza, música a todo volumen y baile, se encuentra con Ji-yeong, quien ha llegado a su nuevo lugar de trabajo. Para su sorpresa, ya que resulta ser un fiscal. Como era de esperar, en su personalidad laboral se muestra frío y despreocupado, y se revela que las personas que trabajan con él a menudo renuncian a los pocos meses. Mientras tanto, el padre de Mi-jin y su arrendador, que también es corredor de bienes raíces, están compartiendo una comida cuando Ji-young los visita en busca de un apartamento para mudarse lo antes posible. Después de algunas preguntas extrañas sobre si Ji-young cree en fantasmas, el corredor le corre un apartamento inquietante que acepta instantáneamente, ya que puede mudarse allí. Más tarde se revela que la casa está encantada, ya que Ji-young sueña con el asesinato de alguien y el interruptor de la luz del baño sigue encendiéndose. Al día siguiente, Ji-young inspecciona el área y está claro que está allí con una misión personal. Más tarde nos presentan a los empleados mayores y cada una de sus extravagantes personalidades. Mal-tae es contratado por su experiencia como ex policía, que investiga el caso de un cigarrillo arrojado y acusa a un compañero de trabajo. El sospechoso es Hwang Seok, que es un empleado de referencia y particularmente desvergonzado. Mientras pelean, conocemos a Na-hyun, el contratado para discapacitados conocido por ser anticuado, que se cae al intentar separarlos. También hay una espectadora de la pelea llamada Oh-hee, que es un contrato por nepotismo, conocido por ser bonita pero tonta. Y finalmente Lim Sung, la principal solicitante conocida por su máxima resistencia, que llega a la escena del crimen para interrumpir la pelea. Finalmente hacen las paces y el culpable acepta tratar a los demás a cambio de no denunciarlo por una multa. Mientras tanto, también vemos a la celebridad Ko-won, quien decide tomar una pausa de 2 años en medio de sus casos judiciales y numerosos artículos, y finalmente termina trabajando en su servicio público, donde ahora trabajan Ji-young y Mi-jin. Mientras se dirige a los medios, una persona sospechosa lo ataca con un líquido mientras Mi-jin lo empuja. Justo cuando el líquido, que resultó ser ácido, está a punto de caer sobre ella, Ji-young se abalanza con gracia con sus paraguas, protegiendo a Mi-jin, quien ahora es Lim Sung. Ella se desmaya ante él junto a sus espectadores hasta que otro fiscal rompe la burbuja y les cuenta lo difícil que es Ji-young mientras está de servicio. Más tarde, dado que Ji-young ha sido bloqueado, visita la casa de Mi-jin para recuperar su documento y devolverle su currículum. Mi-jin corre a casa y espera el atardecer antes de encontrarse con Ji-young. Intenta encontrar el documento, pero recuerda que los había quemado. Ella todavía insiste en buscarlo en una librería de segunda mano donde vendía el material. Después de buscar por un tiempo, encuentra los documentos, pero no antes de que Ji-young se vaya para atender un asunto urgente, pues ha habido un asesinato hasta ahora en el lugar donde vive Ji-eun. Cuando Ji-young llega a la escena del crimen, se da cuenta de que la sangre aún está fresca y después de buscar un rato decide que el culpable podría estar escondido. En un flashback se revela que su madre había sido asesinada en un incidente similar, por lo que posiblemente esté de regreso en la ciudad. Esto resulta ser cierto y Ji-young lo persigue mientras alerta a la policía cercana. Entonces es cuando recibe el mensaje de texto de Mi-jin de que ella se irá sola y corre a su ubicación sabiendo que el peligro se acerca a ella. Mientras regresa sola, Mi-jin analiza el contenido del documento, que revela varias páginas de informes de personas desaparecidas que involucran a numerosas mujeres. Entonces es cuando Ji-young ve a Mi-jin y al culpable chocando contra ella. A medida que se acerca a ella, vemos la expresión de sorpresa de Mi-jin y los documentos cayendo en el camino. Luego observamos cómo Mi-jin se encuentra cara a cara con el culpable del caso de asesinato. Un trozo de papel del expediente del caso se pega al parabrisas del coche del hombre. Cuando el hombre abre la puerta del auto, preparándose para atacar a Mi-jin con su hacha manchada de sangre, Ji-young interviene llamando a Mi-jin, lo que hace que el asesino huya. Mi-jin no reconoce al hombre, pero nota un olor extraño en el coche. Se pregunta si podría ser el ambientador, pero no puede identificar la fuente.
Finalmente Ji-young deja a Mi-jin en casa y regresa a su apartamento. Mientras tanto, el asesino arrastra un cuerpo a un espacio con poca luz y escribe Lee Mi-jin y Lin Mi-jin con sangre en un espejo. Al día siguiente, Mi-jin, también conocida como Lim Sum, recibe un premio civil por su valentía al proteger a Ko-won del ataque con ácido en la oficina del fiscal. Aquí también es cuando se presenta a un nuevo interno, Baek Cheol-kyo, ex director del centro médico Hwadong. Al mismo tiempo, Ko-won colma a Lim Sum de regalos que llegan a la casa de la amiga de Mi-jin, Ga-young. Mi-jin había construido la identidad de Lim Sum como madre de Ga-young. Es así como más tarde Ga-young contacta a Mi-jin sobre los regalos, lo que lleva a Mi-jin a visitar la casa de Ga-young en el cuerpo de Lim Sum. Ella insiste repetidamente en que, a pesar de su apariencia, en realidad es Mi-jin y explica que su cuerpo cambia cada día. Ga-young obviamente no le cree hasta que ve a Lim Sum transformarse en Mi-jin después del atardecer que graba en su móvil. Después de que Mi-jin explica toda la historia sobre el gato mágico, Ga-young acepta ayudar a encontrarlo. Y mientras las cosas se arreglan en la oficina del fiscal, Ko-won se une como servidor público. Él es una celebridad popular, quien se había visto envuelto en una controversia relacionada con pastillas para dormir adquiridas extraoficialmente, lo que lo llevó a alistarse en el ejército. Debido a una hernia discal sufrida durante un concierto, recibió el servicio público. Lim Sum se acerca discretamente a Ko-won e intenta devolverle todos los regalos, incluido un coche caro. Llegan a un acuerdo en el que Ko-won le comprará café todos los días. Mientras tanto, Ji-young investiga al atacante de Ko-won, supuestamente uno de sus enemigos. A pesar de que los fans lo visitan a diario, Ko-won está aterrorizado después del ataque. Cuando sale a tomar unas pastillas, Lim Sum lo pilla y él las excusa como vitaminas. Ella lo consuela diciéndole: "Sabes que demasiadas vitaminas también pueden enfermarte, ¿verdad? No te excedas", y le entrega un caramelo. Más tarde, Ko-won tira sus pastillas a la basura. En la oficina de Ji-young, mientras tanto, él tiene una pelea con un asistente de oficina quien renuncia. Ji-young le pide a su jefe que acepte la renuncia. La oficina tiene poco personal, por lo que el jefe considera promover a Lim Sum como asistente de oficina de Ji-young como recompensa por su valentía. En otro lugar, la policía termina encontrando los restos de un cuerpo mutilado. Ji-young se une a la búsqueda y descubre que la víctima fue mutilada en vida, lo que insinúa la naturaleza atroz del crimen. Se revela que le había sucedido un incidente similar a la madre de Ji-young. El detective le entrega a Ji-young fotografías del coche del culpable. Aquí Ji-young ve a un hombre sospechoso subiéndose a un automóvil similar y lo persigue, perdiéndolo finalmente, pero memorizando el número de identificación de este automóvil. Luego visita a Mi-jin para aclarar la apariencia del auto. La familia de Mi-jin, por su parte, hace que Ji-young y Mi-jin hablen en privado, con la esperanza de que haya algo entre ellos. Mi-jin describe el auto como un SUV plateado, pero no está segura. Al día siguiente, Lim Sum llega al trabajo para darle la bienvenida al nuevo pasante con sus compañeros de trabajo, pero siente que algo anda mal con él. Más tarde se entera de su nuevo puesto y agradece a Ji-young por conseguir sus nuevos auriculares que perdió mientras trabajaba y promete hacer lo mejor que pueda. Ji-young está confundido, pero asiente. Al día siguiente se sorprende al descubrir que Lim Sum es su nueva asistente de oficina. Luego comenzamos con el nombramiento de Lim Sum como asistente de oficina de Ji-young. Emocionado por su primer trabajo de verdad, Mi-jin consigue que Da-young le peine y maquille para su gran día. Mientras tanto, Ji-young y su compañero de trabajo, Byung-duk, deciden hacer que Lim Sum renuncie, asumiendo que es demasiado mayor para realizar tareas de oficina y con la esperanza de conseguir un asistente de oficina más joven en su lugar. Para su primera tarea, Ji-young le pide a Lim Sum que escriba manualmente 4 paquetes de voluminosos archivos de casos en 2 horas, asegurándose de que fracasará. Desafortunadamente para ellos, Lim Sum o Mi-jin había trabajado como conversador a tiempo parcial y puede escribir a una velocidad de 1000 palabras por minuto en promedio. Entonces, el dúo legal está asombrado por sus habilidades mecanográficas. A continuación, le encargan a Lim Sum la tarea de crear hojas de Excel para los estados financieros, nuevamente seguros de que una señora mayor no podría utilizar la aplicación. Para su sorpresa, Lim Sum no solo crea los archivos, sino que también los organiza utilizando complejas fórmulas de Excel. Siguen entregándole tareas difíciles solo para que ella los complete con éxito.
Ya de camino a casa, Ko-won ve a Lim-sun y la sigue, pero ella se transforma en Mi-jin fuera de su vista, dejándolo confundido. Al día siguiente, Lim-sun tiene la tarea de visitar a un testigo que vive en una montaña a la hora del almuerzo, una tarea imposible. Sin embargo, Lim-sun, una escaladora de nivel 10 debido a su trabajo a tiempo parcial como limpiadora, sube la montaña en lugar de caminar. El dúo legal finalmente renuncia a intentar que Lim-sun renuncie. Más tarde, mientras Da-young publica folletos sobre el gato desaparecido, Ji-young y Byung-duk investigan más a fondo el caso del ataque con ácido. Es así como encuentran rastros de fentanilo en la sangre del acusado y plantean la hipótesis de que un parche de droga podría ser de donde obtengan sus respuestas. El fentanilo, destinado a aliviar el dolor de los pacientes, es obtenido ilegalmente y abusado por los drogadictos. Cuando Ji-young regresa a casa, se pregunta por qué el asesino regresó a la escena del crimen el día que Mi-jin lo encontró. Está buscando algo o alguien, concluye Ji-young. Al día siguiente, Ji-young le pide a Mi-jin que se reúna con él después del trabajo, pero también le da trabajo extra a Lim-sun. Al mismo tiempo, Ji-young y Byung-duk sospechan de las intenciones del atacante con ácido, ya que sus acciones no tienen sentido, pues dejó evidencia en cada paso del camino. ¿No deberías al menos comparar el ácido en persona?, pregunta Ji-young, señalando que el atacante había comprado el ácido en línea, dejando un rastro digital fácil. Deciden investigar todas las transacciones relacionadas con el fentanilo. Más tarde, Ji-young se encuentra con Mi-jin, quien apenas logra sobrevivir debido al trabajo extra que tenía Lim-sun. Ji-young entonces le da a Mi-jin equipo de defensa personal, le cuenta sobre el asesino y registra su número de contacto en una marcación rápida para emergencias. Más tarde se revela que él también instaló un rastreador GPS secreto en su móvil. Mi-jin está por supuesto enamorándose de Ji-young. Por otra parte, Byung-duk adquiere con éxito información de que todo el fentanilo de la ciudad proviene de un club de alto nivel. Deciden actuar encubiertos y Lim-sun les pide unirse. Inicialmente, reacios le permiten acompañarlos, sorprendidos nuevamente por su conocimiento sobre los clubes. Antes de que comiencen la operación, Lim-sun visita a Da-young y le pide que se maquille. Faltan 3 minutos para el atardecer cuando comienzan la operación del equipo. Lim-sun hace cola ante un portero que se fija en la anciana. Están a punto de echarla cuando Lim-sun se transforma en Mi-jin, sorprendiéndolos y logran entrar rápidamente al club. Mientras tanto, Byung-duk es expulsado. Una vez dentro, Mi-jin atrae la atención de la dirección, quienes la llevan a la sala VIP. En un flashback nos enteramos de que necesita registrar pruebas de fentanilo en la sala VIP, donde el club se ocupa de las drogas. Ella entra, pero se encuentra en un aprieto cuando uno de los invitados descubre su cámara oculta. Al mismo tiempo, Ji-young ingresa por la fuerza al club. Después de perder contacto con Lim-sun durante más de 10 minutos, parece abrir la puerta VIP justo cuando el invitado ataca a Mi-jin con un cuenco de cristal. Luego vemos cómo Mi-jin está escapando de la sala VIP después de que se alerta al bar sobre la redada de Ji-young. En el camino intenta registrar evidencia de tráfico de drogas en el bar y finalmente se encuentra con Ji-young después de enviarle discretamente un mensaje acerca de que Lim-sun abandonó las instalaciones debido a un dolor en el pecho. Mientras deja a Mi-jin en casa, el auto de Ji-young se atasca en el barro y los padres de Mi-jin vienen a llevarlos de regreso con su tractor. Después de cambiarse y ponerse ropa nueva, Ji-young se va a su propia casa. Al día siguiente, Ji-yeon y Byung-duk suponen que los dolores en el pecho de Lim-sun se debían a la ansiedad de una investigación de alto riesgo. Lim-sun les muestra lo que grabó, pero la evidencia resulta demasiado borrosa para tomar alguna medida. Más tarde, Ji-young pide las imágenes de la cámara del tablero del incidente del ataque con ácido. Es así como observa que el culpable decidió atacar a Ko-won, no en un estacionamiento apartado, sino en un lugar lleno de gente. ¿Por qué dejar el lugar perfecto para cometer un delito y elegir una zona concurrida frente al vestíbulo? Él pregunta. Se dan cuenta de que el culpable no estaba detrás de Ko-won. Más tarde, Ji-young cuestiona al culpable sobre todas sus hipótesis e insinúa que el culpable podría ir a prisión sin drogas por seguir las órdenes de otra persona. Se revela que el culpable está en contacto con alguien a través de un guardia de la prisión, quien luego hace arreglos para que lo maten, ya que
el culpable amenaza con revelar la identidad del hombre. Mientras tanto, Ko-won forma una amistad alentadora con Lim Sum y nota una cicatriz en forma de corazón en su pie. Decide quedarse en la ciudad después de conocerla. Esa noche, Ji-young sueña con su madre y recuerda que le quitaron el cuerpo después de su asesinato. Al despertar, se revela que ha estado investigando el asesinato de su madre durante mucho tiempo. Al día siguiente, mientras Ji-young y Byung-dok comienzan a trabajar temprano, se les informa sobre la muerte del culpable del ataque con ácido. Llegan a la celda de la prisión y hablan con el médico, quien supone que la muerte fue un paro cardíaco, un resultado común entre los drogadictos. Aquí se revela brevemente que un guardia de la prisión está confabulado con alguien afuera y cambió el frasco de medicina en la sala médica, lo que provocó la muerte del culpable. Ji-young le ordena a Byung-dok que oculte la muerte del culpable a Ko-won por temor a que pueda afectarlo mentalmente si se percibe como un suicidio. Sin embargo, Lim Sum termina contándole a Ko-won y recibe una reprimenda de Ji-young. Más tarde, se revela que ella estaba consciente de que Ji-young y Byung-dok le daban tareas triviales e innecesarias, pero solo quería trabajar. Ella llora culpando a quien la convirtió en anciana y vemos al gato parado detrás de ella. Más tarde, ya como Mi-jin, se emborracha y accidentalmente termina en el departamento de Ji-young, confundiéndolo con el de Ga-young. También electrocuta el sistema de seguridad con su teaser mientras intenta entrar. Ji-young la deja dormir allí. Mi-jin se despierta al día siguiente tratando de irse ya que es hora de cambiar a Lim Sum, pero se encuentra atrapada adentro debido a la puerta destrozada. Luego vemos la expresión de sorpresa de Ji-young cuando sale el sol. Luego vemos como Mi-jin sube al balcón de la casa de Ga-young para escapar de Ji-young y evitar que presencie su transición a Lim Sum. Para sorpresa de Ji-young, después de un tiempo Ji-young toca el timbre de Ga-young para darle a Mi-jin un poco de jarabe para la resaca, pero en ese momento ella ya se ha transformado en Lim Sum y Ga-young la presenta como su tía. Ji-young se da cuenta de que Lim Sum y Mi-jin probablemente se conocen. Después de que él se va, Mi-jin se da cuenta de que había estado borracha. Llamó a Ji-young y habló con él durante 30 minutos, pero no puede recordar nada de lo que sucedió entre ellos. Al día siguiente, en la oficina, el reemplazo del pasante discapacitado Ko Na-hyun, Bak Chul-kyo, pregunta sospechosamente sobre él a través de Lim Sum, pero lo ignora cuando se da cuenta de que Lim Sum no está al tanto de nada. Se revela que Na-hyun fue reemplazado porque no se presentó a trabajar durante días. Por otra parte, el fiscal Tak Cheo-hee, un compañero de universidad de Ji-young que está enamorado de él desde entonces y que es su menor en la oficina, está manejando el caso de asesinato por mutilación de So-han, el mismo caso en el que Ji-young condujo cuando el culpable conoció a Mi-jin. Los nuevos desarrollos en el caso indican que la víctima es un hombre de unos 60 años, a diferencia de los casos de mutilación anteriores donde las mujeres han sido la principal víctima. Aún no han identificado a la víctima debido a que la investigación se basa en una sola parte del cuerpo. Mientras trabaja, Lim Sum recibe un mensaje de texto de Ga-young sobre pistas sobre el gato desaparecido. Cuando ella se va, Ji-young se acerca a ella y repara su comportamiento del otro día. Más tarde, después de que Lim Sum se transforme en Mi-jin, ella visita a las personas que afirmaron haber encontrado a su gato, pero resultan ser estafadores. Cuando se vuelven violentos con Mi-jin para extraer dinero, aparece Ji-young y les da una lección. Al día siguiente, Ji-young convoca a los estafadores para preguntarles sobre los parches de drogas en sus muñecas. Se revela que uno de ellos lo recibió del novio de un estafador de juegos online. Más tarde esa noche, vemos un breve clip del asesino con Lee Mi-jin o Lin Mi-jin, escritos con sangre mientras corta un cuerpo, con la foto de Lim Sum del periódico cuando salvó a Ko-won del ataque con ácido. Al día siguiente, Lim Sum acompaña a Ga-young a un resort. Por la noche, cuando Mi-jin finalmente se apodera de su cuerpo, Ga-young no se encuentra por ningún lado, sino que Ji-young aparece ante ella. Se revela que mientras Lim Sum se transformaba en Mi-jin, Ji-young le había enviado un mensaje de texto a Mi-jin para reunirse y Ga-young había respondido a través del móvil de Mi-jin pidiéndole a Ji-young que se encontrara con ella en el resort. Más tarde, Mi-jin descubre que Ji-young quería reunirse con ella para devolverle las cajas de kimchi a su familia y la ropa que le había prestado. Mientras los dos hablan, Mi-jin recuerda que había regañado a Ji-young por menospreciar la edad y le preguntó por qué no despidió a Lim Sum. Más tarde, Ji-young responde mientras Mi-jin se ha quedado dormida
que encuentra que Lim Sum se parece mucho a él cuando comenzó, por lo que no la despidió. De vuelta en su casa, Ji-young descubre que el hombre que les había dado a los estafadores el parche de drogas ha estado huyendo desde que descubrió que un fiscal había llamado al grupo. Al día siguiente, Ji-young y su equipo idean una estrategia para capturar al hombre a través de su novia. El plan es hacer un trato con el equipo de juego en línea con la mujer y hacer que llame a su novio como la última vez cuando se siente presionada. Mi-jin cierra el trato con éxito y Ji-young se encarga de reunirse con ella. Sin embargo, a diferencia de lo previsto, la mujer está enamorada de Ji-young y aún no sigue adelante con el plan. Mientras tanto, Lim Sum los vigila en secreto hasta que ve a la mujer mezclar drogas en la bebida de Ji-young. Luego vemos como Lim Sum está transformándose en Mi-jin y tratando de evitar que beba la bebida con alcohol. Luego continúa justo donde lo dejamos, con Ji-young compartiendo cervezas y pollo con una chica jugadora que se encarga de la mayor parte del banquete. Mi-jin llega a la pollería y sorprende a Ji-young arrojándole un muslo para evitar que beba alcohol. Luego toma su cerveza, la vierte en una cubeta de hielo y la escupe para asegurarse de que no la vuelva a tomar. Afirmando ser la novia de Ji-young, las acciones de Mi-jin no desconciertan a la chica jugadora, quien comienza una pelea posesiva por Ji-young. La situación se intensifica cuando llega el novio de la chica gamer, el repartidor. Conoce a Ji-young como el fiscal e intenta huir. Ji-young y Mi-jin logran detener tanto a la chica jugadora como a su novio. Ji-young y Byeon-dog se sorprenden una vez más por la oportuna aparición de Mi-jin. Ella desvía su curiosidad expresando preocupación por Ji-young. Mientras Ji-young acompaña a Mi-jin a casa, la escucha hablar consigo misma sobre guardar secretos por una razón, no por desconfianza. A pesar de sus problemas de empatía, Ji-young salva a Mi-jin de un hombre borracho al que ella accidentalmente irrita. Ji-young le asegura a Mi-jin que esperará hasta que ella esté lista para compartir sus razones, admitiendo que confía en ella. Por su parte, el repartidor revela que a las chicas las envían a salas VIP con alcohol y drogas cuando se les solicita. Ji-young lo arresta. Mientras tanto, el equipo de Byeon-dog captura imágenes de los reporteros del club deshaciéndose de cajas que probablemente contienen pruebas en las montañas. En el trabajo, una mujer se acerca a Lim Sum y dice conocerla de un trabajo anterior en un banco. Sung niega conocerla, pero se revela que Sung es el nombre de la tía de Mi-jin. Esto plantea dudas sobre si el verdadero Sum está muerto y si el parecido de Mi-jin con su tía ayudará a desentrañar el misterio. Luego todos están invitados a una cena de trabajo, pero Lim Sum se defiende y solicita una comida durante el día. Sorprendentemente, el jefe está de acuerdo. Ko-won, que ya sospecha de Lim Sum, descubre que no tiene información personal ni número de teléfono registrado. Siguiéndola, es testigo de su transformación en Mi-jin, lo que confirma sus sospechas. Encuentra pistas en un cibercafé que van sumando: la misma actriz, el mismo bolso y el mismo llavero. Más tarde, Mi-jin se da cuenta de que la siguen de camino a casa. El auto se parece al de Ko-won, pero podría pertenecer al asesino, lo que la deja asustada y ella llama a Ji-young para informarle la situación. A la mañana siguiente, un coche blanco similar está aparcando cerca de la casa de Mi-jin. Mientras tanto, una mujer se encuentra fuera de la oficina del fiscal con un cartel sobre su padre desaparecido, Ko Na-hyun, confirmando que no se ha escapado, sino que está desaparecido. Aquí, el comportamiento de Baek Chul-kyo se vuelve más extraño y se revela que es zurdo, un detalle que más tarde podría conectarse con el perpetrador que Ji-young persigue. Sin embargo, es posible que Chul-kyo sea inocente y que alguien inesperado sea el verdadero culpable. Luego, Lim Sum le proporciona a Ji-young una lista de autos que terminan en 6438. Antes de que puedan discutirlo más, Ji-young recibe una llamada de un policía sobre el caso de su madre. Ji-young luego conoce al ex detective que manejó el caso de su madre, recordando el miedo de su madre y su decisión de ocultar la información al detective sobre otra persona desaparecida, potencialmente la tía de Mi-jin. La posterior desaparición de su madre sigue siendo un misterio inquietante. El equipo sale a cenar en la oficina, pero más temprano por la noche, cuando aún hay sol. La interpretación de karaoke de Lim Sum de Mr. Chu es un éxito, pero se siente inusualmente borracha después de solo un trago. Anteriormente tuvo un encuentro extraño en el baño con un hombre al que no podía ver claramente.
Luego, Byung-dok le informa a Ji-young que Baek Chul-kyo solía ser el director del centro médico Hwa-dong. Al mismo tiempo, se ve a un hombre con una chaqueta de punto color burdos entrando a un automóvil con el número 6483, lo que genera sospechas, pero también parece demasiado obvio. Borracha y tratando de evitar más rondas de bebidas, Lim-sun es salvada por Ko-won, quien le dice al grupo que la llevará a casa. Él le susurra que el sol se pondrá pronto y ella no tiene mucho tiempo, sorprendiéndola. Ya desorientada, Mi-jin recibe una llamada de Ji-young, quien llega justo cuando se pone el sol. Se siente mareada y Ko-won la atrapa. Cuando Ji-young la ve, es Mi-jin, no Lim-sun, la que está en los brazos de Ko-won, lo que genera un posible malentendido. Luego comenzamos con Ko-won y Ji-young admitiendo a Mi-jin en el hospital después de que ella se desmaya. Descubren que Mi-jin había tomado demasiadas pastillas para la ansiedad, lo que le provocó somnolencia. Resulta que Ko-won había estado tratando de tomar pastillas para la ansiedad, pero Lim-sun, sin saberlo, bebió su bebida drogada. Después de que Mi-jin se despierta, sigue a Ko-won afuera, excusándose de la presencia de Ji-young. Mi-jin se da cuenta de que Ko-won conoce su secreto, pero él promete protegerla como ella protegió su secreto cuando la encontró tomando pastillas. Luego se va con Da-young a su casa. En casa de Da-young, Mi-jin tropieza mientras camina y se pregunta si los efectos de la transformación de su edad están afectando su vida real. Esto la asusta, pero ella y Da-young deciden encontrar al gato místico. Al día siguiente, mientras se dirige a la oficina, Mi-jin ve a una mujer protestando frente a la oficina del fiscal. Ji-young descubre que uno de los coches captados por las cámaras de seguridad el día del asesinato pertenecen al centro médico Hwa-dong. Las sospechas recaen sobre el exdirector y actual pasante Senior Baek Chul-kyo, quien había reemplazado al pasante Ko Na-hyun, y deciden investigar a Chil-kyo. Más tarde, Ko-won persigue a Lim-sun, que intenta evitarlo, y le ofrece 3 millones de wones a cambio del cupón que le emitió el fiscal jefe a cambio de un favor incondicional. Ko-won cambia el cupón para convertirse en secretario jefe. Mientras tanto, Byung-dok investiga los antecedentes de Baek Chul-kyo y descubre que la gente lo ama por ser servicial y desinteresado. Sin embargo, una persona afirma que Chul-kyo es ventajoso para muchas personas, por lo que se ponen de su lado. Hay sospechas de que mató a su esposa cuando descubrió que ella la engañaba. Por otra parte, Lim-sun habla con la mujer que protesta preocupada por su salud y descubre que es la hija de Ko Na-hyun y que su padre ha estado desaparecido durante mucho tiempo. Ella habla de esto con sus compañeros internos y luego desarrolla dudas razonables sobre Baek Chul-kyo. En su conversación con el detective retirado y ahora interno Seo Maltae, descubre que las desapariciones en serie tenían un patrón en el que las víctimas parecían estar reuniendo dinero para irse a algún lugar. Le pregunta a su madre si su tía había recibido dinero, pero descubre que no es el caso de su tía. La policía creía que su tía se había escapado y no estaba desaparecida. Luego, en un flashback, encontramos que Ji-young se había encontrado con Mi-jin cuando eran niños durante la búsqueda de su madre de la desaparición de Lim-sun, originalmente el nombre de la tía de Mi-jin. Se revela que Seo Maltae es el joven del detective retirado con demencia, que fue responsable del caso de las personas desaparecidas en sus días. A través de otro flashback, encontramos que debido a la orden de un superior, el detective retirado no pudo llegar a tiempo cuando la madre de Ji-young lo había llamado para reunirse para dar una declaración como testigo sobre las desapariciones. Antes de que un oficial de policía viniera a recibirla, el culpable ya la había encontrado. Luego, más tarde, nos damos cuenta de que Ko-won quería ser el secretario para poder vigilar a Lim-sun y protegerla. Mientras tanto, Lim-sun recibe una lista de personas desaparecidas para dársela a Ji-young y encuentra el nombre de su tía escrito en ella. Pensando que Ji-young se daría cuenta del juego sucio, decide hacer algo al respecto más tarde. En otra parte, Byung-dok termina en el edificio de apartamentos de Ji-young, que resulta ser el motel donde encontraron asesinada a la esposa de Baek Chul-kyo antes de que fuera comprado y renovado como edificio de apartamentos. Después de hablar brevemente con Ji-young, se ve obligado a irse ya que Ji-young tuvo que estudiar el informe de las personas desaparecidas. Sin embargo, Mi-jin aparece en su puerta con bebidas y bocadillos, decidida a embriagarlo y robar el informe. Desafortunadamente para ella, descubre que Ji-young no se emborracha, pero logra echar un vistazo al informe y se da cuenta de que había leído mal el nombre de Lim-suk. Durante su charla, Ji-young revela que le agradó Mi-jin desde el principio. También habla de su madre ausente y de la soledad que siempre ha sentido. Mientras comparten un momento, Mi-jin se inclina
y besa a un sorprendido Ji-young. Luego continuamos con Mi-jin, quien se inclina para besar a Ji-young, pero él no entiende. Piensa que ella le dará un cabezazo como antes y bloquea sus avances. Avergonzada, ella sale corriendo. Más tarde esa noche, Mi-jin y Da-jeon se encuentran torpemente con Ji-young en la tienda y Mi-jin se disculpa con él y se van sin escucharlo. Mientras está solo, Ji-young se encuentra con el informe de la autopsia de la esposa del director Baek, donde se encontró fentanilo en su sangre. Sin embargo, Baek no fue declarado culpable. Vuelve a visitar entonces los lugares geográficos de los asesinatos en el mapa y recuerda que el pie amputado también tenía restos de fentanilo en la sangre de la víctima. Ji-young concluye que el reciente asesinato podría haber sido un accidente, razón por la cual el culpable podría haberse deshecho del cuerpo cerca. Luego deduce que existe una alta probabilidad de que el cuerpo sea encontrado en el embalse cercano. Al día siguiente, Lim Sum está visiblemente irritada con Ji-young, mientras que Byung-dok se sorprende al ver a Lim Sok y Ko-won sospechosamente cerca el uno del otro, sin entender hilarantemente que podrían estar en una relación. Más tarde, mientras Ko-won está en la oficina, recibe una carta anónima que dice que uno de los pasantes senior está mintiendo sobre su identidad. Suponiendo que la carta es sobre Lim Sum, se deshace de ella. La policía ya había registrado previamente el embalse, pero como era demasiado profundo, suspendieron la operación sin encontrar nada. Y más tarde ese día, espera que Da-young se reúna con ella en el restaurante popular. Mi-jin entonces se encuentra con Ji-young y Byung-dok y los cuatro comparten bebidas torpemente. Luego surge el tema de que nadie puede resistirse a Ko-won y le preguntan a Mi-jin qué haría si Ko-won la invitara a salir. Ella indirectamente responde que le gusta Ji-young y luego lo confirma en el taxi de camino a casa. En los próximos días se encuentra un cuerpo en descomposición flotando en el embalse que resulta ser la víctima. Ko Na-eun. También se revela que la madre de Ji-young había desaparecido y su cuerpo nunca fue encontrado. El joven Ji-young se quedó en la comisaría, pero la policía no pudo encontrar a su madre. Mientras tanto, se difunde la noticia de la incompetencia de la policía debido a que no han podido encontrar el cuerpo durante más de un mes. En otra parte, Baek se pone en contacto con el jefe forense, posiblemente para alterar el informe de la autopsia de la víctima. Luego, las noticias sobre Ko Na-eun también llegan a Lim Sum, quien persigue brevemente a Baek y anota el número de su auto. Ella se da cuenta de que el número de su auto estaba en la lista de sospechosos del asesinato y frenéticamente se lo transmite a Byung-dok, pero él y Ji-young ya lo saben, pero no tienen pruebas suficientes para arrestar a Baek. En el forense, el médico le dice a Ji-young que la víctima murió por ahogamiento y no por eventos antinaturales. También encontraron rastros de fentanilo en su sangre, pero en una cantidad moderada, lo que implica aún más que Baek, ya que es un profesional médico. Mientras tanto, los superiores rechazan la solicitud de búsqueda e incautación de Ji-young para el centro médico Hwadong. Luego vemos cómo Ji-young y su equipo deciden entonces tomar el asunto en sus propias manos. Lim Sum aquí finge ser un paciente, mientras Ji-young y Byung-dok reúnen pruebas contra Baek. Mientras tanto, Baek se entera de la presencia de Lim Sum en el hospital y corre hacia ella mientras le extraen sangre para un análisis. Aquí Lim Sum escapa y se dirige a la oficina de Baek para reunir pruebas, con Baek persiguiéndola. Cuando Baek entra a su oficina, Lim Sum se esconde en uno de los armarios. Justo cuando está a punto de ser descubierta, Baek recibe los resultados del análisis de sangre de Lim Sum. Sin embargo, cuando compara el análisis de sangre actual con uno de hace 20 años, descubre que son diferentes y se pregunta quién es realmente Lim Sum. Como vemos, nuestro trío, Ji-young, Mi-jin y Byung-dok intentan reunir pruebas contra Baek en el centro médico Hwadong. Mientras Ji-young encuentra un medicamento de aspecto extraño en el almacén del sótano que debe enviarse para un análisis, Byung-dok descubre una gran reserva de fentanilo en la farmacia. Mientras tanto, por su parte, Lim Sum logra hacerse con la navaja de afeitar de Baek para una prueba de drogas. Los tres apenas escapan del centro médico y Lim Sum se pregunta por qué Baek le hace el análisis de sangre a su tía hace tantos años. Al día siguiente, Lim Sum descubre que Baek se ha tomado unos días de licencia y está secretamente preocupada por su seguridad. En otra parte, Baek se da cuenta de que Lim Sum había estado en su oficina debido a la falta de la navaja y las imágenes de CCTV. Al día siguiente, mientras
habla con Kwon, Lim Sun menciona que ha estado buscando un gato y Kwon publica el cartel del gato desaparecido que Da-young tenía en su plataforma de redes sociales para ayudar a Lim Sun. Pronto reciben muchas pistas, una de las cuales parece prometedora. Aquí Lim Sun y Kwon llegan al lugar, pero cuando Lim Sun se encuentra con la persona, se da cuenta de que era una fan enamorada que solo quería conocer a Kwon. Al mismo tiempo, Da-young se encuentra con Ji-young y lo invita a su casa para hablar sobre Mi-jin. Mientras está allí, Mi-jin llama a Da-yeon y le dice que volverá tarde. Ji-young aquí escucha la voz de un hombre y se alarma. Luego pasa las siguientes horas preocupándose por Mi-jin y contemplando si debería usar el rastreador GPS, pero como es éticamente incorrecto usarlo a menos que Mi-jin esté en peligro, decide no hacerlo. Él llama a Mi-jin, pero Kwon contesta mientras ella está ocupada buscando el gato en el vecindario. Más tarde esa noche, Kwon deja a Mi-jin en casa mientras Byeon-dok recibe la información de que las drogas en el club han sido trasladadas a la montaña Oboksan. Al día siguiente, Ji-young llama al miembro del club que había arrestado a través de la trampa del juego y le hace revelar la ubicación de las drogas enterradas. Para buscar las drogas, Ji-young y Byeon-dok viajan a la montaña, pero debido a la dificultad del camino, Byeon-dok llama a Lim Sun, quien, como recordamos anteriormente, había viajado a la cima de la montaña en tan solo 3 horas. Se revela que lo hizo escalando montañas. Mientras Byeon-dok se da por vencido, Ji-young sube a la montaña con ella a regañadientes. Aquí se encuentran con el naturalista que fue uno de los testigos que Ji-young había hecho visitar a Lim Sun y juntos encuentran las drogas enterradas en la montaña. Con las drogas, Ji-young baja la montaña solo, exhausto, mientras Lim Sun ya había bajado. Al día siguiente, Byeon-dok sigue a Lim Sun y Kwon y hace que Kwon beba con él, tratando de sermonearlo sobre la diferencia de edad entre Lim Sun y Kwon, pero termina emborrachándose. Ji-young finalmente los levanta a ambos y ya en el auto, Kwon le pregunta a Ji-young sobre su relación con Mi-jin, expresando su renuncia a ser una tercera rueda, pero Ji-young no tiene una respuesta. Más tarde esa noche, Mi-jin recuerda cómo Ji-young había prometido llamarla, pero no lo hizo. Cuando Ji-young finalmente la llama, ella está dormida con el teléfono apagado. A la mañana siguiente, Lim Sun informa al equipo que los médicos del centro médico Hwadong y los medicamentos de Oboksan coinciden. Ji-young entonces le pide a Byeon-dok que solicite una orden judicial. Mientras tanto, Kwon recibe otro aviso sobre el pasante senior destinado al jefe, pero lo destroza. Más tarde ese mismo día, Ji-young viene a encontrarse con Mi-jin, pero como ambos no saben comunicar sus sentimientos, hay otro malentendido. Ji-young se va y Mi-jin regresa a casa. Aquí empieza a llover y Mi-jin regresa para darle paraguas a Ji-young, pero encuentra a Kwon allí, quien se le confiesa. Mientras tanto, Ji-young, que estaba de camino a casa, de repente regresa y los ve a los dos juntos. Mientras Ji-young presencia a Kwon confesarse a Mi-jin, también encuentra un automóvil sospechoso estacionado cerca y envía el número de placa del automóvil para su verificación. Al día siguiente, Ji-young se enferma y está ausente en el trabajo. Claramente preocupada, Lim Sun está de mala gana, compra medicamentos en su camino de regreso a casa. Más tarde también toma un poco de sopa y comida que su madre le había preparado a Ji-young y termina encontrándose a Byeon-dok, quien le deja algunas cosas y se va apresuradamente. Aquí Mi-jin prepara la comida de Ji-young y está a punto de irse cuando Ji-young le pide que se quede. Cuenta cómo su madre había desaparecido mientras prometía regresar una noche. No quería que esa promesa fuera una mentira, por eso vine aquí a Seohan, dice. Más tarde Mi-jin regresa a la casa de Da-young mientras Ji-young finalmente come algo. Mi-jin se pregunta si su tía no se había escapado, sino que también había desaparecido. En la oficina, Lim Sun intenta evitar a Kwon después de su último intercambio, mientras Byeon-dok crea un malentendido en el que Ji-young piensa que Kwon y Mi-jin están saliendo. Luego vemos cómo Ji-young visita la casa de Mi-jin nuevamente, el lugar donde estaba estacionado el auto, y se entera de que había salido hace una hora gracias al oficial apostado en la escena. En una grabación de CCTV encontramos que el auto ha estado acechando a Lim Sun, pero como el oficial no conoce la conexión entre Lim Sun y Mi-jin, no le parece extraño. Más tarde, descubrimos que fue Baek quien contrató a este hombre para seguir a Lim Sun. Descubren que existe una conexión entre Mi-jin y Lim Sun, y más tarde Ji-young termina visitando la casa de Mi-jin.
En otros lugares descubrimos que no se puede localizar a Baek. Luego Mi-jin regresa a casa y encuentra a Ji-young, Taeyeon, su padre y su madre organizando un gran banquete para la fiesta. Más tarde ella recuerda que es el cumpleaños de su tía y como no tienen una fecha de muerte para ella, celebran su cumpleaños. Más tarde, Ji-young le dice que su padre se había enterado de una carta de la fiscalía que decía que el sospechoso sería procesado por fraude. Descubre los detalles del fraude y siente que Mi-jin está agobiada por los deseos de sus padres. Él todavía apoya a Mi-jin y se siente mal porque tuvo que pasar por algo así y le da algo de dinero para gastar para animarla. Al día siguiente, el equipo de Ji-young obtiene la aprobación de la redada en el centro médico Hwadong. Mientras tanto, Ko-won sigue investigando la identidad de la persona responsable de escribir el dato sobre la identidad del pasante senior. Vinieron aquí a mediodía para entregar la carta. Es alguien que trabaja aquí, concluye. En el centro médico, mientras realizan la redada, Baek logra tomar a Lim-sung como rehén en el almacén del sótano. Cuando Ko-won alerta a Ji-young de que no puede localizar a Mi-jin, Ji-young comprueba la ubicación y termina en el hospital intentando encontrarla, pero sin éxito. También es cuando recibe una llamada telefónica de que el auto que estaban rastreando desapareció después de salir de la casa de Mi-jin a altas horas de la noche y siente que ella podría estar en peligro. Luego comenzamos con Baek tomando como rehén a Mi-jin, quien está disfrazada de Lim-sung. En el almacén del sótano del centro médico Hwadong, se revela que Baek le había pedido a la tía de Mi-jin, Lim-sung, que trabajaba en un banco, que le informara si había algún retiro de la cuenta de su esposa desaparecida, un ejemplo típico de las desapariciones en curso en la ciudad. Sin embargo, la sospecha de ser el asesino recayó sobre Lim-sung cuando desapareció. Desde entonces, Baek había estado buscando a Lim-sung para descubrir la verdad sobre la muerte de su esposa. Aquí Baek casi droga a Mi-jin cuando ella no se transforma nuevamente en ella misma, incluso después del atardecer. Afortunadamente, Ji-young la encuentra justo a tiempo y arresta a Baek. Más tarde, después de que Mi-jin se recupere en el hospital, Ji-young la deja en casa y promete mantener el secuestro en secreto para sus padres. Ya al día siguiente, Byung-dok hace reír histéricamente a Ji-young al suponer que Lim-sung y Ko-won están saliendo. Lim-sung aquí niega enérgicamente la acusación. Más tarde, Ji-young visita a Mi-jin para darle té como excusa para verla brevemente, pues le preocupa que el verdadero culpable siga suelto. Al día siguiente, en la oficina, Mi-jin se ofrece como voluntaria para hablar con Baek, quien ha guardado silencio desde su arresto. Dentro de la sala de investigación, ella apaga su micrófono y le cuenta la verdad sobre sí misma, mostrándole un video de sus cambios de apariencia. Sin embargo, Baek no le cree como era de suponer. Ella lo deja con la idea de que si él no la ayuda, ella estará en peligro, mientras el verdadero culpable todavía está ahí afuera, y esa noche Baek reflexiona sobre este intercambio. Más tarde, Dae-jung se encuentra accidentalmente con Byung-dok y descubre sobre el secuestro de Mi-jin. Ella corre a la casa de Mi-jin y comparten un momento cálido en el que Dae-jung llora lágrima viva. También es aquí donde descubrimos que la duración de la transformación de Mi-jin está aumentando, lo que aumenta la posibilidad de que Mi-jin pueda convertirse permanentemente en Lim-sung. Al mismo tiempo se revela que Byung-dok estaba envuelto en un matrimonio fraudulento y que su esposa estafadora se había escapado con todo su dinero. Aquí Ji-young promete proteger a sus seres queridos y recuerda el secuestro de Mi-jin. Al día siguiente, después del trabajo, Mi-jin visita la comisaría para declarar como testigo porque le preocupa ser el próximo objetivo. Ji-young visita la estación para detenerla, pero ella expresa lo aterrorizada que está y Ji-young la abraza y comparten su primer beso. Como era de suponer, Mi-jin y Ji-young están convirtiéndose oficialmente en pareja, mientras el padre de Mi-jin descubre su relación secreta. Al día siguiente, Mi-jin, como Lim-sung, le dice a Ko-won que le gusta a alguien más, pero para su sorpresa, a Ko-won no le molesta esto y no espera nada a cambio. Mientras tanto, Ji-young está de muy buen humor, lo que a Byung-dok le resulta muy extraño. Después de que Mi-jin llega a casa ese día, se da cuenta de que dejó su teléfono móvil en la oficina. Preocupada que sus compañeros de trabajo, que pasan toda la noche, descubran su identidad, va discretamente a la oficina, recupera su teléfono y se le ocurre una excusa cuando inevitablemente se encuentra con Ji-young. Mi-jin se siente feliz de visitar su lugar de trabajo como si fuera ella misma. Ya más tarde, cuando interrogan a Baek, que expresa su deseo de hablar con Lim-sung. Durante su conversación, ella menciona haber notado un olor extraño en el auto del culpable. A pesar de que no lo vio, Lim-sung cree que puede ayudar a atrapar al culpable y a cambio Baek le entrega 24 años de registro sobre la distribución de fentanilo en Seohan.
Mientras tanto, el ex detective Maltae y uno de los internos superiores le informa a Ji-young que Baek tiene la enfermedad de Parkinson, en lo que lo descarta como sospechoso después de verificar sus registros médicos. Aquí, Mi-jin se entera del enamoramiento de Cheon-hui por Ji-young y trata de mantenerlos separados en el trabajo. Más tarde esa noche, Ji-young visita a Mi-jin y le propone salir a almorzar, pero ella pone excusas para retrasar la reunión hasta después de las 7 p.m., lo que hace que Ji-young sospeche. Al día siguiente, consulta a Lim-sun sobre el trabajo de Mi-jin, pero ella finge ignorancia. Después del trabajo, Ji-young y Byung-dog cenan juntos en la casa de Ji-young. Byung-dog visita la casa de Da-young para investigar los extraños límites de tiempo de las reuniones de Mi-jin, pero se distrae y termina comiendo con Da-young, quien obviamente lo está adulando. Se va después de que Lim-sun aparece para ir al baño. Cuando regresa a la casa de Ji-young, ha olvidado por completo su objetivo inicial de visitar a Da-young, mientras Lim-sun le cuenta a Da-young que Byung-dog es un hombre casado. Más tarde esa noche, Ji-young mira las imágenes de CCTV frente a la casa de Mi-jin y ve a Lim-sun. Ya al día siguiente en la oficina, Jeon-hui le informa a Ji-young sobre una mujer llamada Gok Eun-sim que hizo un trato por fentanilo hace 20 años y recientemente compró fentanilo bajo un alias. El momento de su compra coincidió con una investigación de asesinato que están investigando Ji-young y Byung-dog. Mientras tanto, Ko-won descubre que una señora de la limpieza ha estado entregando cartas sobre la identidad falsa de un pasante senior. Le muestra la carta a Lim-sun, quien habla con la señora de la limpieza y encuentra al verdadero informante. Ella y Ko-won viajan a una dirección donde una mujer confiesa sobre la corrupción en la contratación de pasantes de alto nivel. Lim-sun descubre que conocía a Na-ok-hui y la actual Na-ok-hui que trabajaba como pasante senior en la oficina no era la verdadera. Como era de esperar, Lim-sun se da cuenta de que Na-ok-hui es una impostora porque conoció a la verdadera Na-ok-hui el día de la entrevista y usó su identidad para asegurarse un puesto dentro de la oficina del fiscal. Mientras tanto, Mi-jin y Ji-young cenan juntos, donde Mi-jin expresa su miedo a fracasar si empieza a estudiar de nuevo. Con el apoyo de Ji-young, que intenta leer sus libros antiguos, al día siguiente Ji-young visita la casa de Mi-jin, siguiendo el consejo de Byung-dog de reunirse con ella durante el día. Mi-jin, que se quedó dormida y se transformó en Lim-sun, es descubierta por sus padres y perseguida fuera. En la comisaría, frustrada, transmite cierta información que lleva a su madre a pensar que Lim-sun es su hermana. Ji-young también descubre a Lim-sun en la comisaría y cuando le piden una explicación, ella no puede darla. Al día siguiente, Lim-sun se da cuenta de que el peculiar olor era a flores de amapola a través de un mensaje de Baek. Lim-sun le había pedido a Byung-dog que hiciera una verificación de antecedentes de Na-ok-hi y descubre que la impostora es en realidad Gong Eun-sin, el culpable que estaban buscando. Sin embargo, nadie lo escucha porque Lim-sun lo visita para entregar su renuncia y se va sin poder darle ninguna explicación a Ji-young. En otra parte, el padre de Mi-jin, preocupado por Lim-sun, busca a la señorita Hwan, quien resulta ser Gong Eun-sin. Resulta que Gong Eun-sin solía trabajar como enfermera, dando vacunas de visita. Ella visitó a la esposa de Baek y la mató. Luego mató a la tía de Mi-jin, Lim-sun, después de que ella olió algo sucio a través de la advertencia previa a Baek. La madre de Ji-young fue testigo del asesinato de Lim-sun. Años más tarde, Eun-sin mató a la Na-ok-hi original para ocupar su lugar en la oficina y luego mató al interno principal que había presenciado accidentalmente el asesinato. Byung-dog detiene a Lim-sun y le cuenta la verdadera identidad de Na-ok-hi. Lim-sun abre el casillero de Na-ok-hi y encuentra amapolas en él. Mientras tanto, el padre de Mi-jin, habiendo confundido a Go Eun-sin con la señorita Hwan, le había pagado 7 millones de wones para encontrar a la tía de Mi-jin, Lim-sun, hace 20 años. Él la visita por el mismo motivo, pero es secuestrado. Aquí Lim-sun le informa a Ji-young desde el número de Mi-jin que Na-ok-hi es el culpable. Go Eun-sin luego llama a Mi-jin para que llegue a un lugar donde salvar la vida de su padre. Luego vemos como Mi-jin está siendo golpeada por Go Eun-sin. Na-ok-hi, quien ha golpeado a Mi-jin por la espalda. Desafortunadamente para ella, Mi-jin le había enviado un mensaje a Da-young sobre su situación y le había pedido que llamara a la policía. Da-young informa a Byung-dog, quien a su vez informa a Ji-young. Ji-young y Byung-dog llegan al lugar que Mi-jin le había enviado a Da-young solo para encontrar su teléfono y a su padre sin señales de Ok-hi o Mi-jin. Es entonces cuando uno de los oficiales revela que Na-ok-hi tiene una casa antigua en el área y comienzan a avanzar hacia la propiedad.
Mientras tanto, Mi-jin se despierta atada mientras Naok-hee se prepara para matarla. Sin embargo, dado que Naok-hee parece estar bajo la influencia, Mi-jin le da tiempo para usar el cuchillo que había escondido en su bolsillo, liberarse y huir de la escena con el asesino persiguiéndola. La policía junto a Ji-young y Byung-dok llegan a la casa de Naok-hee pero no encuentran nada allí. Ji-young examina frenéticamente los terrenos de la propiedad y encuentra el viejo cobertizo con rastros de sangre. Luego lo sigue hacia la naturaleza en busca de Mi-jin y Naok-hee. Mientras tanto, Naok-hee casi mata a Mi-jin pero falla cuando alucina con su tía. Esto le da a Mi-jin tiempo suficiente para introducir la jeringa cargada de fentanilo, atarle la pierna y marcharse. Ji-young encuentra a Naok-hee atada y pide refuerzos. Aquí se topa con el misterioso gato de Mi-jin, que lo lleva hasta Mi-jin herida que camina hacia él, pero el sol sale en ese momento y Mi-jin se desmaya transformándose en Lim-sun. Luego se encuentra en el hospital. Su padre también había sido rescatado. En otra parte, Ji-young y su equipo encuentran esqueletos enterrados en el patio trasero de Naok-hee, a los que identifican como la madre de Ji-young y la tía de Mi-jin. Más tarde, después del atardecer, Mi-jin vuelve a ser ella misma y se reúne con su familia, momento en el que su madre también se entera de los restos de su hermana. Ya en la sala de interrogatorios con Naok-hee, encontramos que la madre de Ji-young estaba trabajando en la casa de la señorita Hwang, donde Naok-hee había sido empleada o se había unido después de que la mujer la vio matar a Lim-sun, pero afortunadamente para ella, la madre de Ji-young había pensado que el asesino era un hombre. Entonces, mientras esperaba que llegara el detective, Naok-hee la mató. Antes de su muerte, había suplicado que la perdonaran por el bien de su hijo, revelando que en realidad amaba a Ji-young. Mi-jin, como Lim-sun, le informa a Baek Cheol-kyo sobre el arresto de Naok-hee mientras está encarcelado. Más tarde, el fiscal Cheon-hui expresa que las declaraciones de Lim-sun y Ko-won coinciden perfectamente. Mientras tanto, Mi-jin ha estado intentando evitar a Ji-young. Después de que Mi-jin sale de la casa de Da-young por la noche, Da-young descubre que Byung-dok en realidad es soltero y lo invita a comer ramen. Mientras tanto, Mi-jin regresa a casa y encuentra a Ji-young esperándola. Ella se da cuenta de que Ji-young conoce su secreto y pide separarse porque no quiere hacerle daño a Ji-young, ya que él jugó un papel muy importante en cerrar su caso sin mucha investigación. Ya al día siguiente descubrimos que Cheon-hui de alguna manera se había dado cuenta de que Lim-sun había mentido sobre su identidad para trabajar en la oficina del fiscal y le informa al jefe al respecto, pero él decide dejarlo pasar ya que Ji-young había amenazado con lastimar la reputación de la oficina al revelar que habían sido estafados 2 veces, y también descubrimos que pronto partiría hacia Seúl. De vuelta en la casa de Mi-jin, la madre queda en shock al enterarse de la muerte de su hermana y decide reunirse con Ji-young. Mientras tanto, Mi-jin intenta detenerla. Su madre considera a Lim-sun como su hermana perdida solo para que Lim-sun se transforme en Mi-jin al atardecer frente a sus ojos. Los padres de Mi-jin finalmente descubren la condición especial en la que se encuentra Mi-jin, donde su cuerpo se transforma en Lim-sun durante el día y vuelve a ser Mi-jin durante la noche. Hacen todo lo posible para animarla con productos para el cuidado de la piel, para reducir el envejecimiento. Mientras tanto, Baek recibe una sentencia reducida por su cooperación con la policía y por la solicitud de indulgencia de Mi-jin. Incluso después de que el caso llega a su fin, Mi-jin no vuelve a ser la de antes. Decide tomar el asunto en sus propias manos y preparar su situación para el futuro, inscribiéndose en un gimnasio para reducir el envejecimiento, solicitando un seguro y haciéndose los ajustes necesarios para que sus padres puedan vivir sus vidas si ella no está presente. Es como si hubiera comenzado a vivir la vida correctamente, yendo de viaje con sus padres y saliendo con Da-young, muy consciente de la inevitabilidad de la vida y dándose cuenta de que su juventud había sido el mayor regalo que le habían dado. Durante estas experiencias recuerda su paso por la fiscalía y finalmente descubre lo que realmente quiere hacer en la vida. Mi-jin comienza a prepararse nuevamente para los exámenes de la función pública, esta vez no para cumplir el sueño de su madre, sino para ella misma. Mientras tanto, descubrimos que Ji-young ha sido transferido de regreso a la oficina de Seúl y visita a los padres de Mi-jin por última vez. Su padre intenta ganar tiempo para que Mi-jin regrese a casa, pero finalmente tiene que dejar ir a Ji-young. Más tarde se revela que Mi-jin había visto a Ji-young frente a su casa y decidió mantenerse fuera de su camino hasta que él se fuera. Más tarde, Byung-dok casi es estafado nuevamente mientras intenta comprar un anillo de segunda mano para Da-young, pero afortunadamente Ji-young lo había estado observando con el estafador. También es entonces cuando Ji-young se despide de Byung-dok
mientras tolera sus objeciones con respecto a su transferencia. En otra parte, mientras sale con Dayoung, Mi-jin como Lim-sum ve a un gato de aspecto familiar pero no le presta mucha atención. Esa noche Lim-sum, el yo mayor de Mi-jin, visita a Mi-jin en su sueño y le dice un último adiós, y efectivamente Mi-jin vuelve a la normalidad. Al día siguiente, por primera vez en muchos meses, Mi-jin es simplemente ella misma durante el día y también aparece en el tribunal como testigo en el juicio de la falsa Nao-hee, pidiendo un castigo severo contra ella. El día del juicio, Mi-jin descubre que Ji-young regresará a Seúl mientras que el asesino recibe la pena de muerte por los atroces crímenes que cometió. Más tarde esa noche, la familia de Mi-jin celebra su victoria en el juicio mientras Ji-young deja en secreto el cactus de Mi-jin que ella había cuidado mientras trabajaba con él. El tiempo pasa y Ko-won regresa como estrella del pop y lanza su primer sencillo inspirado en su tiempo con Mi-jin. En una escena flashback encontramos a Ko-won y Mi-jin hablando juntos y Mi-jin agradeciendo a Ko-won por ser su amigo, pero también diciendo que las cosas entre Ji-young y ella no han terminado, y Da-young y Byung-dok se comprometen. 6 meses después, Ji-young está de regreso en la oficina de Seúl y está almorzando con su colega cuando se encuentra con Mi-jin, el nuevo investigador principal de la oficina. Aunque su colega muestra interés en ella, Ji-young finalmente puede declarar su lugar mientras los dos reavivan su relación y avanzan hacia un final feliz. Hasta aquí el video del día de hoy. Coméntanos qué te pareció este drama. Hasta la próxima.